Mi hermano me envió un mensaje desde Hawái, se acaba de casar con tu esposa. Eres un inútil, por cierto. Le respondí, genial, felicidades. No perdí, sonreí. Luego bloqueé sus tarjetas y cambié las cerraduras de la casa. Y a la mañana siguiente, apareció la policía. Me llamo Halen Ward, y déjenme decirles algo desde el principio. Antes creía que la medianoche era solo una hora más en el reloj. Ya saben, esa zona muerta entre los maratones de Netflix del viernes por la noche y el arrepentimiento del sábado por la mañana. Pero la medianoche tiene esa curiosa forma de convertirse en el momento exacto en que todo tu mundo decide hacer las maletas y mudarse a un pueblo loco sin dejar una dirección de reenvío. Estaba sentado en mi oficina en casa, y sí, ahora la llamo mi oficina porque, alerta de spoiler, de hecho lo es, tomando lo que debía ser mi cuarta taza de café esa noche. La casa estaba en silencio, de esa manera particular en que se silencian las casas de casados, donde el silencio parece contener la respiración, esperando a que alguien lo rompa con una conversación humana normal. Excepto que Sienna no había estado conversando mucho últimamente. Había estado haciendo muchos viajes de negocios misteriosos y trabajando hasta tarde otra vez, una rutina de cariño que haría estremecer a un mal guionista de telenovelas. Pero bueno, ¿qué sabía yo? Solo era el marido que pagaba esos viajes de negocios misteriosos. Así que ahí estaba yo, entrecerrando los ojos ante las hojas de cálculo como si guardaran los secretos del universo, cuando mi teléfono decidió iluminarse como un árbol de Navidad en Times Square. El resplandor azul atravesó la oscuridad de mi oficina, y por una fracción de segundo, pensé que quizá era Sienna por fin respondiéndome. Ya sabes, algo normal como, aterricé sano y salvo, el hotel está bien, o incluso, sigo con vida. No vendas mis cosas en eBay todavía. En cambio, lo que recibí fue un mensaje de mi hermano menor, Marcus. Ahora, Marcus y yo tenemos lo que podríamos llamar, generosamente, una relación complicada. Él es uno de esos chicos que alcanzó su máximo potencial en la preparatoria y ha estado tratando de revivir esos días de gloria desde entonces. Solo que ahora tiene 32 años y todavía cree que usar su chaqueta de Letterman en las barbacoas familiares lo hace parecer genial en lugar de desesperado. El tipo de persona que usa la frase sin ironía, en mi época, al hablar de cosas que sucedieron hace 5 años. El mensaje fue breve y conciso, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta, porque Marcus nunca ha dicho nada en menos de 3 párrafos en toda su vida. Una vez, un tipo me envió un mensaje largo como una novela corta sobre por qué creía que la piña iba bien en la pizza. ¿Pero esto? Esto era diferente. Acababa de casarse con su esposa en Hawái. Eres un inútil, por cierto. Lo leí una vez. Luego 2 veces. Y luego una tercera vez. Porque seguramente mi cerebro, saturado de cafeína, me estaba gastando una broma cruel. Pero no. Ahí estaba, brillando en mi pantalla como un neón anunciando el apocalipsis. Y junto a esta obra maestra literaria había una foto que haría llorar a Norman Rockwell por la muerte de los valores familiares estadounidenses. Allí estaba mi esposa, mi exesposa, aunque aún no conocía ese detalle, de pie allí con un vestido blanco corto que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Estaba inclinada hacia Marcus con una sonrisa de suficiencia que reconocía a la perfección. Era la misma sonrisa que me dedicaba cuando reorganizaba mi armario sin preguntar, o cuando invitaba a su madre a cenar sin mencionarlo hasta que la mujer ya estaba llamando al timbre. Pero esta sonrisa era diferente. Esta sonrisa tenía malicia. Como si saboreara cada píxel de traición que estaba a punto de subir a mi nube personal de miseria. El fondo parecía tropical, palmeras, cielo azul, el tipo de paisaje perfecto para una postal que la gente visita pagando miles de dólares para tomarse fotos y darles envidia a sus amigos en redes sociales. Solo que, en este caso, la foto no estaba diseñada para darles envidia. Fue diseñado para hacer sentir a una persona muy específica, a mí, como si acabara de ser atropellado por un tren de carga cargado de lo que acaba de pasarme en la vida. Ahora bien, aquí es donde se supone que debo decirles que grité. Que tiré mi teléfono contra la pared, o le hice un agujero a la pared de yeso, o hice alguna otra cosa dramáticamente satisfactoria que quedaría bien en una película. Pero la vida real no es como las películas, y de todas formas nunca he sido muy gritón. Mis vecinos probablemente llamarían a la policía si de repente empezara a gritar a medianoche. Y, francamente,
tuve problemas más graves que explicarle al agente Johnson por qué estaba teniendo una crisis nerviosa en pijama. En cambio, me quedé allí sentado, mirando fijamente la bomba digital que acababa de explotar en mis manos. Sentí una extraña calma que me invadía, como si estuviera viendo cómo le pasaba esto a otra persona. Como si estuviera leyendo sobre el pobre Allen Ward en el periódico. Un vecino es estafado espectacularmente por su familia. Más a las 11. El café de mi taza se había enfriado hacía horas, pero aún así le di un sorbo. Tenía un sabor amargo y rancio, lo cual me pareció extrañamente apropiado para el momento. Todo en mi vida, aparentemente, se había enfriado y rancio sin que me diera cuenta. Entonces, ¿por qué mi café iba a ser diferente? Miré alrededor de mi oficina, las fotos familiares en la estantería, la foto de la boda en mi escritorio, la figurita de cerámica que Siena me había regalado para nuestro primer aniversario. De repente, todo parecía evidencia de la escena de un crimen, artefactos de una vida que aparentemente había terminado sin que nadie se molestara en decírmelo. Pero aquí está el problema de la traición. Y esto es algo que no te enseñan en terapia de pareja ni en libros de autoayuda. No siempre se siente como una puñalada por la espalda. A veces se siente como claridad. A veces se siente como si por fin alguien hubiera encendido las luces de una habitación que ni siquiera sabías que estaba oscura. Cogí el teléfono y escribí 2 palabras. Genial. Felicidades. Eso fue todo. Nada de párrafos de enojo. Nada de preguntas hirientes. Ninguna súplica desesperada de explicación. Solo 2 palabras que probablemente confundieron muchísimo a Marcus, quien sin duda esperaba que respondiera con la madurez emocional de una estrella de telerrealidad. Entonces dejé el teléfono y me recosté en la silla, mirando al techo. La casa seguía en silencio, pero ahora el silencio se sentía diferente. Ya no me esperaba. Era mío. Mi café estaba frío. Claro, pero mi determinación. Mi determinación ardía más que una barbacoa del 4 de julio en Arizona. Porque lo que sentía no era desamor. Esto era algo completamente distinto. Era una guerra. Una guerra silenciosa, pero guerra al fin y al cabo. Y estaba a punto de mostrarle a mi querido hermano y a mi amada esposa exactamente lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad. ¿Sabes lo que dicen de que la mejor venganza se sirve fría? Bueno, quienquiera que haya inventado eso claramente nunca tuvo acceso a Internet de alta velocidad ni muy buena memoria para las contraseñas. Porque déjame decirte algo, la venganza servida a temperatura ambiente con un toque de desmantelamiento digital sistemático golpea igual de fuerte. Y es muchísimo más satisfactorio cuando funcionas con 4 tazas de café y puro rencor. Esa noche, después de mirar esa foto de vacaciones en Hawái hasta que me ardieron los ojos, hice lo que cualquier esposo razonable y con conocimientos de tecnología haría ante la traición definitiva. Me crují los nudillos, abrí el portátil y me puse manos a la obra. El tipo de negocio que haría llorar de orgullo a un experto en ciberseguridad. Mira, esto es algo que Siena nunca entendió del todo durante nuestros 5 años de felicidad conyugal. Soy quien abrió todas nuestras cuentas. Todos y cada uno. Yo era la que recordaba las contraseñas, actualizaba las preguntas de seguridad y lidiaba con representantes de atención al cliente que parecían leer guiones de un manual de telemarketing escrito por robots. Ella era más del tipo, cariño, puedes arreglar el wifi, lo cual era adorable hasta que se convirtió en mi arma secreta. Empecé con las tarjetas de crédito, porque nada dice bienvenida a la realidad como que te rechacen la tarjeta en una tienda de regalos carísima de un resort hawaiano. ¿Su Visa? Desapareció. ¿La Mastercard que usaba para sus compras de emergencia? Adiós. ¿Esa tarjeta de recompensas premium que le encantaba mostrar en restaurantes elegantes? La cancelaron más rápido que un reality show con pésimas calificaciones. Cada llamada a atención al cliente era como una pequeña vuelta de la victoria. Sí, quiero eliminar a un usuario autorizado de mi cuenta. No, no hay disputa, solo un cambio de circunstancias. Sí, entiendo que esto entrará en vigor de inmediato. Los representantes de atención al cliente fueron muy amables y eficientes, probablemente lidiaban con divorcios y rupturas a diario como si estuvieran procesando devoluciones en tarjeta. Pero las tarjetas de crédito eran solo el aperitivo.
El plato principal era nuestra cuenta bancaria conjunta, la que había estado perdiendo dinero poco a poco gracias a misteriosas conferencias de trabajo y viajes de fin de semana de chicas que, al parecer, requerían vuelos de primera clase y alojamiento de 5 estrellas. Era curioso cómo su definición de conferencia de trabajo siempre parecía implicar que Marcus estuviera en la misma ciudad al mismo tiempo. Aquí es donde ser el titular principal de la cuenta realmente vale la pena. Una visita rápida a la página web del banco, unas preguntas de seguridad que solo yo sabía responder. En serio, ¿quién más recordaría que nuestra primera mascota se llamaba Señor Bigotes y que nos casamos un martes? Y quizás, la cuenta conjunta se convirtió en una cuenta individual. La tarjeta de débito de Siena pasó de ser una libertad financiera a una obra de arte muy cara. El seguro era lo siguiente: seguro de auto, seguro médico, seguro de vida. Todas esas pólizas encantadoras donde figuraba como mi querida esposa y beneficiaria. Unas cuantas llamadas, algo de papeleo, y de repente estaba tan cubierta como un nudista en una tormenta de nieve. A ver qué tan inútil soy cuando intentas explicarle a un médico por qué tu tarjeta del seguro ya no funciona. Luego vino la parte divertida, lo digital. Almacenamiento en la nube, servicios de streaming, cuentas de compras en línea. Te sorprendería cuánto de la vida de alguien depende de contraseñas compartidas y planes familiares. Netflix, Hulu, Amazon Prime, Spotify. Todas esas pequeñas suscripciones mensuales que hacen la vida moderna más llevadera de repente se volvieron muy exclusivas. Población 1. Revisé metódicamente todas las aplicaciones de mi teléfono, todas las contraseñas guardadas en mi navegador. ¿Cuentas de correo vinculadas a la mía? ¿Desvinculadas? ¿Almacenamiento de fotos donde guardamos nuestros recuerdos? Bueno, digamos que las fotos de sus vacaciones estaban a punto de volverse mucho menos permanentes. ¿Cuentas de redes sociales que estaban conectadas? Se desconectaron más rápido que una mala llamada. El silencio en la casa había cambiado. Ya no era ese silencio pesado y opresivo. De esos que te hacen sentir que estás esperando a que pase lo peor. Esto era diferente. Era el silencio de un territorio recuperado. Cada pulsación de tecla era como marcar mis límites. Cada cambio de contraseña era como un candado que se cerraba en una puerta que debería haber cerrado hace años. Su ropa seguía colgada en nuestro armario. Bueno, ahora mi armario. Como recordatorios fantasmales de la mujer que vivía aquí. Su perfume aún flotaba en el aire. Esas cosas francesas tan caras que compró porque decía que la hacían sentir sofisticada. Pero ya nada importaba. Eran solo objetos que ocupaban espacio en una casa que volvía a ser mía. Me di cuenta de que realmente disfrutaba del proceso. Hay algo profundamente satisfactorio en la organización sistemática. En tomar el caos y transformarlo en orden. Fue como limpiar un garaje que lleva años desordenado. No te das cuenta de la cantidad de trastos que llevas hasta que empiezas a tirarlos. A las 3 de la mañana, ya tenía una pequeña hoja de cálculo con todo lo que había cambiado, cancelado o modificado. Números de cuenta, códigos de confirmación, números de referencia de servicio al cliente. Todo organizado con la atención al detalle que enorgullecería a un contador forense. Porque si algo aprendí en 5 años de matrimonio, es que la documentación lo es todo. Pero aún no había terminado. La seguridad física era tan importante como la digital. Antes del amanecer, y me refiero al amanecer mismo, cuando el mundo todavía está gris y tranquilo y la mayoría de la gente sueña con sus problemas en lugar de resolverlos, yo estaba en Home Depot. El tipo detrás del mostrador de llaves parecía haber visto cosas nuevas en su vida. Probablemente había copiado llaves para todos los problemas domésticos de la zona triestatal. Había cambiado las llaves de toda la casa. Preguntó, sin preguntar realmente. Un nuevo comienzo. Respondí, y él solo asintió como si lo hubiera entendido perfectamente. 20 minutos después, tenía un juego de llaves nuevo. Relucientes y usadas, nunca habían estado en el bolsillo de nadie. Nunca habían sido copiadas para alguien que se creía con derecho a acceder a mi vida. Volví a casa y pasé otra hora cambiando cerraduras. Probando las llaves nuevas. Asegurándome de que todo funcionara a la perfección. El sistema de alarma fue el toque final. Nuevos códigos. Nuevas configuraciones.
Nuevos contactos de emergencia. Lo programé para que cualquier intento de usar los códigos antiguos generara una alerta inmediata tanto para la compañía de seguridad como para la policía local. ¿Exagerado? Quizás. Pero prefiero estar preparada de más que tener a Marcus apareciendo en mi puerta pensando que podría intimidarme en mi propia casa. Para cuando terminé, el sol estaba saliendo, pintando el cielo de esos colores suaves que hacen que todo parezca esperanzador y nuevo. Preparé café recién hecho. Recién hecho esta vez, no los restos amargos de la noche anterior. Y me senté en el porche, contemplando un mundo que de repente parecía lleno de posibilidades. La casa era mía otra vez. Cada puerta. Cada contraseña. Todas las versiones. La mía. Nada te prepara para el sonido de la policía llamando a tu puerta a las 6:30 de la mañana. Y no me refiero al educado toquecito que te da tu vecino cuando quiere pedirte prestado el soplador de hojas. Me refiero a ese autoritario golpecito que hace que tu taza de café vibre en la encimera y que inmediatamente te hace reaccionar con un cha-cha-cha en el pecho. Ya llevaba una hora despierto. Resulta que cuando pasas la noche desmantelando sistemáticamente el acceso de tu esposa a tu vida, dormir se vuelve opcional. De hecho, me sentía bastante bien. Sentado allí con mi café recién hecho y mi cabello limpio. Viendo el amanecer pintar de luz dorada mi reino recién recuperado. Pensaba que quizá llamaría al trabajo para decir que estaba enfermo y pasaría el día reorganizando mi espacio. Quizás incluso me regalaría un buen desayuno en ese restaurante del centro, donde no hacen preguntas si los panqueques son más grandes que tu cabeza. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes fuertes y directos que rompieron el silencio matutino como una motosierra en un servicio religioso. Supe al instante qué clase de golpes eran, porque he visto suficientes series policíacas como para reconocer la diferencia entre, por favor, abre la puerta y entraremos, respondas o no. Tomé un sorbo de café, porque bueno, mejor disfrutar de la que podría ser mi última taza como hombre libre, y caminé hacia la puerta principal. Por la mirilla, vi 2 figuras uniformadas en mi porche, como si posaran para un anuncio de servicio público sobre policía comunitaria. El agente debía de rondar los 40 y tantos, con la complexión de un jugador de fútbol americano en el instituto que todavía habla de ello en las barbacoas familiares. Su compañera era una mujer de más o menos su edad, con ese corte de pelo tan práctico y una expresión que denotaba que había oído todas las excusas posibles y no estaba interesada en añadir más. Abrí la puerta con lo que esperaba fuera la dosis adecuada de inocencia confusa mezclada con una actitud de cooperación ciudadana. Buenos días, agentes. ¿En qué puedo ayudarle? Señor Ward, preguntó el agente, aunque claramente era más una afirmación que una pregunta. Su placa de identificación decía Martínez, y tenía esa particular autoridad cortés que usan los policías cuando aún no están seguros de si eres la víctima o el agresor. Ese soy yo, confirmé, porque mentirles a los policías a las 6:30 de la mañana me parecía una mala decisión. Nos gustaría preguntarles sobre un informe presentado desde Hawái. El agente Martínez continuó, sacando una pequeña libreta que parecía haber estado en plena acción. Su compañera, cuya placa la identificaba como Chun, me dirigió una mirada que podría despegar una valla. Ahora bien, aquí es donde una persona normal podría empezar a sudar, a tartamudear, o a hacer eso de hablar demasiado y confesar sin querer crímenes que no cometió. Pero yo había tenido varias horas para prepararme mentalmente para precisamente este escenario. Porque si algo aprendí de Siena durante nuestro matrimonio, es que nunca conoció un complejo de víctima que no pudiera abrazar con ambos brazos y un suspiro dramático. Ah, dije, como si acabara de atar cabos. ¿Se trata de mi exesposa? El oficial Chun arqueó una ceja. ¿Exesposa? Bueno, técnicamente seguimos casados en teoría, supongo, pero moral y prácticamente hablando, hemos terminado. Tomé otro sorbo de café, porque mantener un lenguaje corporal informal es importante cuando te están a punto de acusar de ser un monstruo controlador. ¿Qué te dijo exactamente? Martínez hojeó su libreta. La denunciante alega coerción financiera, retención de fondos y exclusión de los bienes conyugales. Me miró. También mencionó que usted cambió sus contraseñas y le canceló el acceso a varias cuentas. Casi me río. Casi. Porque hay que apreciar la audacia de alguien que te envía una foto suya casándose con tu hermano en Hawái y luego llama a la policía cuando no reaccionas, haciéndote el muerto.
Oficiales, dije, dejando mi taza de café en la mesita junto a la puerta. Creo que puede haber algo de confusión. ¿Les importaría que les mostrara algunas cosas? Aquí es donde todos esos años de ser la persona organizada de la relación dieron sus frutos. Mientras Siena disfrutaba de su mejor Instagram, yo estaba ocupado siendo un adulto aburrido que guarda recibos y lee la letra pequeña de los documentos legales. Me disculpé por unos 30 segundos. Tiempo suficiente para tomar la carpeta que preparé la noche anterior. Porque sí, soy justo el tipo de persona que prepara una carpeta de documentos legales a las 3 de la mañana, cuando la mayoría de la gente está en plena crisis de la mediana edad. Aquí está nuestro acuerdo prenupcial. Dije, entregándole el documento al agente Chin. Como pueden ver, establece claramente que todas las cuentas a mi nombre siguen siendo de mi propiedad en caso de infidelidad o abandono del matrimonio. El oficial Martínez examinaba los documentos como si contuvieran los secretos del universo. Esto fue firmado por ambas partes, notariado y atestiguado. La página 3 aborda específicamente la cancelación del acceso a cuentas conjuntas en casos de adulterio. Señalé la sección pertinente. Mi abogado insistió en esa cláusula. Pensé que estaba paranoico en ese momento. La agente Chun estaba leyendo por encima del hombro de su compañero. ¿Y tienes pruebas de la supuesta infidelidad? Saqué mi teléfono y les enseñé el mensaje de texto de Marcus, con la foto de la boda incluida. Esto llegó alrededor de la medianoche. Como pueden ver, es de mi hermano, informándome que acaba de casarse con mi esposa en Hawái. Los dos oficiales intercambiaron una mirada que indicaba que probablemente ya habían visto este tipo de drama familiar, pero quizá no con tanta documentación. Así que cuando me llamó para decirme que le habían bloqueado el acceso, continué. Técnicamente tenía razón. Pero según nuestro acuerdo prenupcial, tenía todo el derecho a cancelarle el acceso a mis cuentas y propiedades tras comprobarse el adulterio. Martínez estaba tomando notas. ¿Y la acusación de coerción financiera? Todas las cuentas a las que tenía acceso estaban a mi nombre o eran de titularidad conjunta conmigo como titular principal. Le expliqué. Nunca le impedí acceder a su propio dinero. Simplemente no tenía. Todos sus gastos provenían de mis cuentas, que, repito, están contempladas en el acuerdo prenupcial. El oficial Chun levantó la vista de los documentos. Esto es bastante exhaustivo. Mi exesposa tiende a interpretar los acontecimientos de forma dramática. Dije diplomáticamente. Aprendí desde el principio de nuestro matrimonio que la documentación es esencial. Su postura había cambiado por completo. Hace 10 minutos, me miraban como si fuera una abusadora financiera. Ahora me miran como si fuera la víctima de infidelidad más preparada del área triestatal. ¿Necesitas algo más de mí?, pregunté. Con gusto le proporcionaré copias de cualquiera de estos documentos. Martínez cerró su cuaderno. Creo que tenemos lo que necesitamos, señor Ward. Gracias por su cooperación. Mientras regresaban a su patrulla, oí a la agente Chun murmurarle algo a su compañero que parecía predecible. Sí, pensé, cerrando la puerta tras ellos. Predecible es justo lo que esperaba. ¿Sabes qué tiene de gracioso estar casada con un infiel? Se creen tan listos, tan astutos, como si fueran la primera persona en la historia en descubrir cómo mentirle a su pareja. Mientras tanto, tú estás ahí sentado como un detective en una novela negra aburrida, viendo cómo las pistas se acumulan como trapos sucios, pero sigues poniendo excusas porque quieres creer en la fantasía más que enfrentarte a la verdad. Bueno, la fantasía había terminado oficialmente. Después de que se fuera la policía, y después de disfrutar de un pequeño baile de la victoria en mi cocina que habría hecho llorar de orgullo a mi entrenador de fútbol americano del instituto, me di cuenta de que tenía un trabajo de investigación serio que hacer. No porque necesitara más pruebas de que Siena era una mentirosa y tramposa, sino porque necesitaba munición. En cualquier guerra, la inteligencia lo es todo, y estaba a punto de convertirme en el Sanzu de los divorcios. Esa noche, armado con una cafetera recién hecha y la firme determinación que suele reservarse para la declaración de la renta, saqué una carpeta que llevaba meses evitando. Ya sabes, esa carpeta manila escondida en el fondo del archivador como un secreto sucio, esa que finges que no existe porque reconocerla significa reconocer que tu vida se ha convertido en una historia con moraleja. Esta carpeta era mi colección personal de... Qué raro,
Pero seguro que hay una explicación razonable. Extractos bancarios que había impreso, pero que nunca había mirado. Facturas de tarjetas de crédito que había pagado sin preguntar. Recibos de hotel que, de alguna manera, acabaron en nuestra pila de correo. Todas esas pequeñas señales de alerta que había ignorado durante meses. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor como si estuviera planeando la invasión del día D. Extractos bancarios de los últimos 18 meses, facturas de tarjetas de crédito que parecían el itinerario vacacional soñado de un guía turístico y suficientes recibos de hotel para empapelar una habitación pequeña. Esto no iba a ser agradable, pero la quimioterapia tampoco lo es, y a veces hay que envenenar la enfermedad para salvar al paciente. Para empezar, el trabajo se retira. ¡Ay! A Siena le encantaban sus retiros de trabajo. Según la página web de su empresa, y sí, lo comprobé porque soy así de meticulosa, su empresa celebraba exactamente 2 conferencias obligatorias al año, en primavera y otoño, ambas en ciudades aburridas como Cleveland y Kansas City, de esos lugares donde lo más emocionante después de las 9 de la noche es encontrar un buen Denny's. Pero según los extractos de nuestra tarjeta de crédito, Siena asistió a aproximadamente 17 retiros de trabajo en el último año y medio. 17, en lugares como Maui, San Diego, Cabo San Lucas, Miami y Las Vegas. O su empresa tenía el presupuesto para conferencias más generoso del mundo empresarial estadounidense, o algo andaba muy mal. Empecé a marcar los cargos con un rotulador amarillo, de esos que se usan en la universidad para marcar pasajes importantes en los libros de texto que nunca volverás a leer. Solo que esto era diferente. Esto estaba resaltando la destrucción sistemática de mi matrimonio, un cóctel carísimo a la vez. Maui, 3 noches en el Grand Bailea Resort. Costo total, $2,847. Para una conferencia de desarrollo de software. Busqué las fechas y las comparé con las conferencias tecnológicas que se celebraban esa semana. La única conferencia en Maui esa semana era para biólogos marinos que estudiaban la degradación de los arrecifes de coral. A menos que Siena hubiera desarrollado repentinamente una pasión por los ecosistemas submarinos, no estaba allí por trabajo. San Diego, 4 noches en el Hotel del Coronado. Costo total, $3,156. La factura detallada fue particularmente esclarecedora. 2 masajes, paquete de spa para parejas. Cena para 2 en 3 restaurantes diferentes. O Siena había desarrollado múltiples personalidades, o no cenaba sola. Cabo, 5 noches en el Esperanza Resort. Costo total, $4,892. Esta experiencia me emocionó muchísimo, porque recordaba este viaje específicamente. Me había llamado desde su habitación de hotel para quejarse de lo aburrida que era la conferencia, de lo mucho que me extrañaba y de lo mucho que ansiaba llegar a casa. El ruido de fondo parecía el de una fiesta en la playa, pero lo había justificado como actividades de team building. Resulta que las actividades de team building cuestan $847 por un crucero en catamarán al atardecer para 2. Cada recibo contaba una historia, y todas eran la misma. Siena Ward, viviendo su mejor vida a costa de otros, mientras su esposo se quedaba en casa como un tonto, pagando las facturas y regando las plantas. Empecé a tomar notas en los márgenes, cruzando fechas y lugares. Lo curioso de ser metódico es que empiezan a surgir patrones. Como cuando las publicaciones de Marcus en redes sociales lo mostraban haciendo viajes espontáneos a lugares exóticos justo al mismo tiempo que Siena asistía a sus misteriosas conferencias. ¡Qué coincidencia! Los paquetes de spa fueron lo que realmente me emocionó. Masajes en pareja. Cenas románticas. Catas de vino para 2. Actividades que requerían 2 personas, detalladas y cargadas a tarjetas de crédito que pagaba cada mes como el adulto responsable que creía ser. A medianoche, había compilado lo que solo podría describirse como una tesis sobre la traición conyugal. Página tras página de cargos destacados, recibos con fecha y hora, y pruebas contrastadas que presentaban una imagen más clara que un televisor de alta definición en una sala de exposición de Best Buy. Esto no era solo engaño, era robo. Un matrimonio abusivo. Lo organicé todo cronológicamente, porque si vas a construir un caso, más vale hacerlo bien. 18 meses de mentiras, cuidadosamente ordenados en protectores de plástico como un álbum de grandes éxitos del engaño. La carpeta se estaba volviendo gruesa,
más gruesa que la de la mayoría de las novelas, sin duda más gruesa que la de cualquier novela romántica, lo cual parecía apropiado dado el tema. Cada página era una pequeña revelación, una pieza de un rompecabezas en el que había confiado demasiado, o había sido demasiado estúpida, para armar. Facturas de hotel con cargos por desayunos a la habitación para dos. Tratamientos de spa que duraban todo el día mientras trabajaba. Me preguntaba por qué mi esposa parecía tan relajada y radiante al regresar de sus estresantes viajes de negocios. ¿Y lo más patético? Estaba orgulloso de su éxito profesional. Orgulloso de que viajara tanto, progresara en su campo y conectara con gente. Había presumido ante mis compañeros de lo ambiciosa y decidida que era. Mientras tanto, ella llevaba a Marcus a recorrer resorts tropicales como si fuera un hombre mantenido con un fideicomiso. Para cuando llegué a la última página. Un recibo particularmente insultante de una joyería en Las Vegas donde, al parecer, había comprado relojes iguales para el equipo. Ya había superado la ira. Estaba en ese estado frío y calculador donde las emociones quedan relegadas a un segundo plano frente a la estrategia. Cerré la carpeta con la satisfacción de un fiscal que acaba de encontrar la prueba irrefutable. No era una obsesión. No era un intento patético de justificar mi dolor. Esto fue claridad. Claridad pura, documentada y notariada. A las 12:47, llamé a Aaron Pierce, mi abogado. Aaron es de esos que contesta el teléfono a cualquier hora porque entiende que las emergencias legales no siguen el horario laboral. Aaron, soy Hallen. Estoy listo para presentar la demanda. Ya era hora, dijo, y lo oí revolviendo papeles de fondo. ¿Cuánta munición tenemos? Miré mi carpeta, repleta de pruebas y organizada con la precisión de una investigación federal. Suficiente para acabar con esta guerra. 2 días después, el universo decidió poner a prueba mi recién descubierta Zen devolviéndome a Siena como si fuera una mala devolución de Amazon que nadie quería procesar. Estaba en mi cocina, disfrutando de la tranquila rutina matutina que había olvidado que existía. Un café que se mantenía caliente porque no andaba con prisas, provocando el caos ajeno. El desayuno que comí sentada en lugar de pie junto al fregadero como una criada. Entonces oí su llave en la cerradura. Pero, para sorpresa de todos, su llave ya no funcionaba porque no soy una completa novata en esto de recuperar la vida. La oí intentarlo una vez, 2 veces. Luego, el traqueteo frustrado de quien acaba de descubrir que las acciones tienen consecuencias. A través de la ventana de la cocina, la vi rebuscar en su enorme bolso. El que costó más que la cuota del coche. Busco quién sabe qué. Quizás otra llave. Quizás una varita mágica que hiciera desaparecer su traición. Finalmente, llamó. No el toque de disculpa de quien sabe que la ha cagado por completo. No era el golpe desesperado de alguien que suplicaba perdón. Era el golpe impaciente de alguien ligeramente incomodado por tener que pedir permiso para entrar en lo que aún consideraba su dominio. Me tomé mi tiempo para responder. Terminé mi café, enjuagué mi taza y revisé mi correo. La dejé ahí fuera unos minutos mientras decidía cómo quería interpretar esta escena. Porque, sin duda, esto iba a ser una escena. Cuando por fin abrí la puerta, allí estaba ella, en todo su esplendor manipulador. Vestida con elegancia, como siempre. Blazer de diseñador, cabello perfectamente alisado, maquillaje aplicado con la precisión de un ritual de pintura de guerra. Parecía que iba a una junta directiva donde planeaba despedir a la mitad del personal y luego darse el gusto de tomar mimosas. Mi llave no funciona, dijo. Hola, no. No, necesitamos hablar. Solo una simple declaración, como si estuviera reportando un electrodoméstico roto a atención al cliente. Qué raro. Respondí, imitando su tono al pie de la letra. Debe ser algún problema. Me empujó y entró en la casa. Mi casa. Con la confianza de quien nunca ha enfrentado una consecuencia en toda su privilegiada vida. La seguí hasta el dormitorio, donde empezó a preparar una pequeña maleta con la eficiencia de quien ya ha hecho esta rutina. ¿Mucho? ¿Voy a algún lado? Pregunté. Apoyarse en el marco de la puerta así era muy casual e interesante. Fin de semana de congresos.
Dijo sin levantar la vista, doblando una bufanda con la precisión que sugería que era memoria muscular. Chicago. Gran presentación a un cliente el lunes. Fin de semana de conferencias. ¿Cierto? Porque al parecer su definición de conferencia era tan amplia que podía incluir prácticamente cualquier actividad que implicara salir de la ciudad con alguien que no fuera su marido. La observé empacar, anotando lo que se llevaba y lo que dejaba atrás. La lencería cara fue a la maleta. El pijama cómodo se quedó en el cajón. El perfume que solo usaba en ocasiones especiales fue cuidadosamente envuelto y guardado en un bolsillo lateral. Las cosas de diario, crema hidratante, vitaminas, esas cosas prácticas y poco glamurosas que los viajeros de verdad llevan en la maleta no entraron en la lista. Chicago está bien en esta época del año. Lo comenté, porque a veces hay que apreciar el arte de una mentira muy elaborada. Ella estuvo de acuerdo. Cerró la cremallera de su neceser. Debería ser productivo. Productiva. Por decirlo así. Se movió por nuestra habitación. Mi habitación. Como si estuviera de compras en una tienda, seleccionando artículos según criterios internos que no tenían nada que ver con viajes de negocios, sino con impresionar a alguien que no era yo. El vestido rojo que la hacía sentir poderosa. Las joyas que le había comprado para nuestro aniversario. Los zapatos que costaban más que el alquiler de la mayoría y eran tan prácticos para caminar como los zancos. Seguía esperando a que reconociera el problema. El mensaje de Marcus. La foto de la boda hawaiana. El hecho de que prácticamente destrozara nuestro matrimonio desde la órbita y luego tuviera la audacia de aparecer aquí como si nada hubiera pasado. Pero Siena siempre había tenido el don de la realidad selectiva. Podía ignorar las verdades incómodas con la dedicación de una política profesional. Mientras caminaba hacia la puerta principal, maleta en mano, se detuvo y miró alrededor de la sala como si la viera por primera vez. O tal vez como si lo viera por última vez, aunque dudo que fuera tan consciente. Deberías arreglar esa cerradura, dijo, ajustándose la correa del bolso. Es un problema de seguridad. Lo investigaré. Mentí, porque la cerradura funcionaba perfectamente. Se dirigió a la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez reconocería lo sucedido. Tal vez se disculparía, o al menos intentaría alguna explicación. Tal vez mostraría un atisbo de la mujer con la que me casé, la que se reía de mis chistes y me robaba las papas fritas del plato. En cambio, me miró con esos ojos fríos que había visto cada vez con más frecuencia últimamente, y me asestó lo que probablemente pensó que sería un golpe final devastador. ¿Sabes cuál es tu problema, Helen?, dijo, con la voz impregnada de la condescendencia que suele reservarse para explicar conceptos básicos a niños. No eres nada. Siempre lo fuiste. Y entonces salió por la puerta como si acabara de pronunciar el discurso de Gettysburg en lugar de la frase de ruptura más cliché de la historia de las relaciones humanas. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de pasar. No fue el insulto peor que había escuchado de estudiantes de secundaria con más creatividad, sino la total ausencia de reconocimiento. Me miró como si fuera un extraño, como si fuera una molestia, como si fuera un mueble que necesitaba quitar de en medio. No fue ira lo que me invadió. La ira habría sido normal, incluso sana. Esto era algo completamente distinto. Esto era borrar. Borrado total y completo de 5 años de matrimonio, de recuerdos compartidos, de bromas privadas y mañanas tranquilas, y de todos esos pequeños momentos que conforman una vida juntos. Ella no me veía como un esposo al que había traicionado. Ni siquiera me veía como un hombre al que había ofendido. Yo solo era un obstáculo entre ella y la vida de fantasía que se había construido en la cabeza, protagonizándose a sí misma y al idiota de mi hermano como los protagonistas románticos de una telenovela retorcida. Fui a la cocina y vi su taza de té en la encimera, la de las florecitas que había comprado en aquel mercado de agricultores de Vermont durante nuestro viaje de segundo aniversario. Había preparado el té esa mañana, probablemente mientras yo dormía, y lo había dejado allí, intacto, frío, como todo lo demás en nuestro matrimonio, al parecer. Cogí la taza y la miré un buen rato, recordando lo emocionada que estaba al encontrarla, como había insistido en que compráramos tazas iguales aunque yo prefería el café. Como se había inventado toda esa historia de que las usaríamos cada mañana y envejeceríamos juntas, sentadas en el porche como en una película de Nicholas Sparks.
La verdad me golpeó como un tren de carga cargado de revelaciones obvias. No era aburrido. Solo me usaban. Era el confiable, el predecible, el que pagaba las cuentas, solucionaba los problemas y le proporcionaba una base sólida para que pudiera irse a vivir su emocionante doble vida sin consecuencias. Yo no era nada. Era todo lo que ella daba por sentado hasta que decidió que ya no lo necesitaba. Ese fin de semana resultó ser justo lo que necesitaba. 48 horas de silencio maravilloso para apreciar de verdad cómo podría ser mi vida, sin dramas constantes ni manipulación. Recuperé el sueño perdido, reorganicé mi armario sin encontrar recibos misteriosos en los bolsillos de la chaqueta, y de hecho, vi una película completa sin que nadie suspirara dramáticamente cada 10 minutos porque la trama no avanzaba lo suficientemente rápido para su capacidad de atención. Fue domingo por la tarde cuando el universo decidió brindarme el entretenimiento que no sabía que necesitaba. Estaba en mi oficina en casa, resolviendo un crucigrama como el tipo aburrido y estable que al parecer era, cuando oí el inconfundible sonido de un coche caro entrando en mi entrada con la aceleración tan brusca que sugiere que su conductor tiene problemas para controlar la ira. A través de la ventanilla, vi una camioneta negra, uno de esos monstruos enormes y devoradores de gasolina que gritan, tengo dinero y prioridades cuestionables, detenerse con un gesto dramático que probablemente dejó marcas más altas en el asfalto. La puerta del conductor se abrió de golpe como si alguien estuviera haciendo una audición para una película de acción y dejó atrás a Marcus en toda la gloria de su crisis de la mediana edad. Llevaba lo que solo podría describir como ropa informal de vacaciones, camisa de lino un poco desabrochada, gafas de sol de diseñador que probablemente costaban más que la hipoteca de la mayoría, y esa falsa confianza que da gastar el dinero de otros en una escapada tropical. Pero Marcus no era el protagonista. ¡Ay, no! El verdadero espectáculo llegó cuando se abrió la puerta del copiloto y Sienna emergió como un huracán con tacones. Incluso desde la ventana del piso de arriba, pude ver que estaba furiosa. No solo furiosa, sino con esa furia especial que experimentan las mujeres cuando sus planes, cuidadosamente orquestados, se desmoronan y tienen que afrontar las consecuencias. Su pelo era diferente, con ondas playeras en lugar de su habitual lacio corporativo, y tenía ese brillo postvacacional que da pasar una semana mimada en el paraíso mientras tu marido se queda en casa como un tonto. Llevaba un vestido veraniego que nunca le había visto, algo vaporoso y de aspecto caro que gritaba, lo compré con la tarjeta de crédito de mi marido durante mi luna de miel con su hermano. Se acercaron a mi puerta como si encabezaran un desfile de una sola pareja, llena de privilegios y malas decisiones. Sienna gesticulaba descontroladamente, dándole a Marcus la clase de charla motivadora que dan los entrenadores de fútbol americano justo antes de enviar a su equipo a la masacre. Marcus parecía estar reconsiderando su misión, fuera cual fuese, pero Sienna no se lo permitía. Los golpes empezaron incluso antes de que llegaran al porche. Halen, la voz de Sienna atravesó mi tranquila tarde de domingo como una motosierra en un retiro de meditación. Abre esta puerta ahora mismo. Me tomó mi tiempo bajar, porque apresurarme a responder cuando alguien tiene una rabieta solo le da más rabietas. Psicología básica, la oía ahí fuera, poniéndose furiosa, probablemente esperando que viniera corriendo como siempre hacía cuando alzaba la voz. Sé que estás ahí, continuó, con ese tono de voz que hace que los perros lloriqueen y los vecinos cierren las ventanas. No puedes borrarme, esta sigue siendo mi casa. Me preparé un sándwich de pavo y queso suizo en pan integral, con un poco de mostaza. Me tomé mi tiempo, porque los buenos sándwiches requieren paciencia y atención al detalle. Los golpes continuaron, interrumpidos por amenazas cada vez más ingeniosas sobre abogados y policías, y algo sobre sus derechos que sugería que había estado buscando asesoramiento legal en la televisión. Tío, quizá deberíamos, oí que Marcus empezó a decir, pero Sienna lo interrumpió con la clase de agresión verbal que enorgullecería a un sargento de instrucción. No te atrevas a echarte atrás, espetó. Se cree muy listo, cambiando las cerraduras, jugando a sus jueguitos. Bueno, tengo noticias para él. Fue entonces cuando decidí que ya habían tenido tiempo de ponerse histéricos. Me acerqué a la ventana de mi casa, la grande que da al porche, y me quedé allí, visible pero sin llamar la atención. Observándolos como si fueran un documental sobre los rituales de apareamiento de los habitantes de los suburbios con privilegios. Sienna me vio enseguida y empezó a gesticular como si estuviera dirigiendo el tráfico aéreo. Abre esta puerta ahora mismo, gritó a través del cristal. Tenemos que hablar.
Sonreí y la saludé con la mano, como quien reconoce vagamente del supermercado pero con quien no quiere hablar. Fue entonces cuando perdió los estribos. «Hombrecito patético», gritó, poniéndose de un rojo peculiar que contrastaba horriblemente con su vestido nuevo. «¿Crees que puedes simplemente excluirme de mi vida? Te mostraré lo que pasa cuando te metes conmigo». Marcus parecía cada vez más incómodo, cambiando el peso de un pie a otro como si necesitara ir al baño, pero era demasiado educado como para interrumpir la actuación de Siena. El pobre probablemente pensó que esta sería una simple visita intimidatoria. Me acerqué, exigí respeto, tal vez lancé algunas amenazas, y luego volví al hotel donde se hospedaban por mis corbatas y mi arrepentimiento. Pero Siena apenas estaba calentando motores. Empezó a golpear mi puerta con los puños, como si intentara someterla a fuerza de voluntad. El sonido resonó por toda mi casa y me preocupó por un momento que mis vecinos llamaran a la policía. Entonces recordé que ahora tenía cámaras de seguridad y que cualquier cosa que sucediera quedaría documentada en gloriosa alta definición. Fue entonces cuando tuve lo que solo puedo describir como un momento de pura inspiración. Fui a la cocina y encendí el sistema de riego. La mayoría de la gente usa los aspersores para regar el césped, pero yo hacía poco había actualizado el mío con uno de esos sofisticados sistemas inteligentes que podían dirigirse a zonas específicas con una precisión impresionante. El instalador estaba muy orgulloso del área de cobertura y la presión del agua. Resultó que el porche delantero estaba perfectamente dentro del área de cobertura. La primera ráfaga de agua los golpeó como una fiesta sorpresa líquida. El grito de Siena probablemente se oyó a 3 condados de distancia mientras el agua fría empapó su costoso vestido de verano y convirtió su cabello de vacaciones en un desastre mojado. Marcus saltó hacia atrás como si se hubiera electrocutado, sus gafas de sol de diseño volaron de su cara y resonaron contra el cemento. «¡Qué demonios!», gritó Siena, pero los aspersores apenas estaban empezando. Los había puesto en el ciclo de riego intenso, lo que significaba que no pararían pronto. El agua caía de múltiples direcciones, creando una especie de carrera de obstáculos acuática que habría sido un reto para un seal de la marina, y más aún para 2 personas con ropa de vacaciones y zapatos poco prácticos. Siena intentó correr hacia la camioneta, pero sus tacones no estaban diseñados para el concreto mojado. Resbaló, se agarró, volvió a resbalar y, básicamente, realizó una danza interpretativa improvisada sobre las consecuencias de elegir mal calzado. El maquillaje le corría por la cara como un Picasso derretido, y su cabello cuidadosamente peinado parecía como si la hubiera atacado un pulpo muy agresivo. Marcus, para su crédito, intentó ayudarla. Pero él también tenía sus problemas con la superficie resbaladiza y el implacable ataque del agua. En un momento, me miró por la ventana y nuestras miradas se cruzaron en medio del caos. Por un instante, vi algo en su expresión que me dio esperanza para su futuro. No era ira ni desafío. Fue un reconocimiento. El mismo tipo de reconocimiento que sentí cuando me di cuenta de lo que realmente era mi matrimonio. Él veía a Siena como realmente era. Una mujer sufriendo un colapso emocional en el jardín de otra persona, empapada hasta los huesos y gritando como una loca, porque su víctima finalmente se negó a seguirle la corriente. Era duda. Una duda hermosa, una duda que acaba con la relación. Momentos después, la ayudaba a subir a la camioneta, ambos empapados y con aspecto de haber sobrevivido a un pequeño desastre natural. Se alejaron en un silencio derrotado, dejando solo charcos y mi profunda satisfacción. A la mañana siguiente, estaba sentado en el porche con mi café, admirando cómo el sol matutino hacía brillar como pequeños diamantes las manchas de agua en el concreto, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Aaron Pierce apareció en la pantalla, y algo en la forma en que sonaba, urgente e insistente, me indicó que no iba a ser una actualización legal rutinaria. «Hallen», dijo Aaron sin preámbulos, y pude oír papeles moviéndose de fondo como si estuviera rebuscando entre archivos a la velocidad del rayo. «Tengo noticias. Una gran noticia. De esas que te harán reír a carcajadas o cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad». «Golpéame», dije, porque a estas alturas, pensé que podía con casi cualquier cosa que el universo me lanzara. Ya había sobrevivido a la traición, a las visitas de la policía y a un ataque con el aspersor en el jardín delantero. ¿Qué más podía quedar? Nunca presentó la licencia de matrimonio en Hawái, dijo Aaron, y casi podía oírlo sonreír por teléfono. ¿La boda? No es válida.
Legalmente hablando, nunca sucedió. Dejé mi taza de café con mucho cuidado, porque de repente sentí que mis manos pertenecían a otra persona. ¿Cómo dices? Le pedí a mi investigador que investigara los registros matrimoniales hawaianos, continuó Aarón, claramente disfrutando demasiado para un hombre que cobra por hora. Resulta que tu querida esposa y tu hermano tuvieron una ceremonia encantadora, se tomaron fotos preciosas, probablemente gastaron una fortuna en flores y champán, pero nunca cumplieron con los requisitos legales para hacerlo oficial. Sentí algo que podría haber sido risa burbujeando en mi pecho, solo que era demasiado oscuro y retorcido para ser humor de verdad. ¿Entonces lo que me estás diciendo es que la boda fue básicamente una sesión de fotos carísima? Bingo. Una sesión de fotos muy cara e ilegal, ya que sigue legalmente casada contigo. Aarón hizo una pausa para crear un efecto dramático, porque a los abogados les encantan las pausas dramáticas casi tanto como las horas facturables. Lo que significa que, técnicamente, cometió adulterio y fraude el mismo fin de semana. A eso le llamo eficiencia. La ironía era tan densa que podría haberla untado en una tostada. Siena, que siempre había estado obsesionada con las apariencias en redes sociales y con asegurarse de que todos supieran lo perfecta que era su vida, había organizado una elaborada boda falsa solo para hacerme daño. Se había tomado tantas molestias. El vestido, la ceremonia, las fotos románticas, y se había olvidado de legalizarlo. Y hay más, dijo Aarón, porque al parecer el universo no había terminado de impartir justicia cósmica con un toque de ironía poética. Investigué un poco los registros judiciales mientras lo hacía. ¿Adivina qué ha estado haciendo tu encantadora esposa en su tiempo libre? ¿Quiero saberlo? Intentó solicitar una orden de alejamiento en tu contra la semana pasada, alegando que la acosabas, la amenazabas y mostrabas un comportamiento controlador y abusivo. La voz de Aarón adquirió ese tono particular que usan los abogados cuando están a punto de soltar una bomba. El archivo es una obra de ficción que pondría celoso a Stephen King. Me levanté de la silla del porche y empecé a pasearme, porque quedarme quieto ya no era una opción. ¿De qué tipo de ficción estamos hablando? Ah, los clásicos. Supuestamente la seguiste hasta Hawái, lo cual es interesante, ya que tus tarjetas de crédito muestran que nunca saliste del estado. Supuestamente la amenazaste por teléfono, pero es ella quien te ha estado llamando. Mi afirmación favorita es que has estado abusando económicamente de ella al controlar todo el dinero de la relación. ¿El dinero que gano en mi trabajo para pagar la casa y el estilo de vida que ella disfruta? Pregunto, porque a veces hay que decir lo obvio solo para asegurarse de que no vives en otra dimensión. Esa es. También afirma que la has estado aislando de sus amigos y familiares, lo cual es particularmente ingenioso considerando que acaba de fugarse con tu hermano. Tuve que admirar la audacia de todo aquello. Allí estaba una mujer que me había estado robando, mintiendo y engañando sistemáticamente durante más de un año, y que intentaba hacerse pasar por la víctima. Era como ver a alguien robar un banco y luego llamar a la policía para quejarse de que la bóveda estaba cerrada. Pero la cosa es la siguiente, continuó Aarón, y pude oírlo hojear más papeles. La orden de alejamiento fue denegada. Resulta que a los jueces no les gusta que las pruebas consistan únicamente en afirmaciones sin fundamento y mentiras obvias. ¿Quién lo iba a decir? Así que legalmente sigue siendo mi esposa, su boda hawaiana fue una farsa y su intento de conseguir una orden de alejamiento fracasó. En resumen, esa es la situación. Ah, y Hallen, el juez anotó en el expediente que podría acusarla de perjurio si sigue presentando denuncias falsas. Al parecer, este no es su primer intento de ficción legal creativa. Volví a sentarme en la silla, intentando procesar la información. Una parte de mí se sintió aliviada. La orden de alejamiento podría haber sido un verdadero problema, sobre todo si hubiera logrado convencer a un juez de que yo era una acosadora peligrosa. Pero otra parte de mí estaba asombrada por la absoluta incompetencia de sus planes. Aarón, dije lentamente, ¿cuánta estupidez hay que tener para fingir una boda y luego intentar presentar denuncias policiales falsas contra su verdadero marido? En mi opinión profesional, una estupidez de cojones. Pero esto es lo realmente interesante. Creo que está entrando en pánico. Todas estas maniobras legales, la boda falsa, los informes falsos, no son estrategia. Es desesperación. Eso tenía sentido. Siena siempre había sido alguien que necesitaba controlar la narrativa,
para asegurarse de parecer la heroína de cada historia. Pero por una vez, los hechos no concordaban con su versión de los hechos. No podía convertir extractos bancarios y recibos de hotel en una historia de victimización. No podía manipular un rastro documental. ¿Y ahora qué?, pregunté. Bueno, primero vamos a documentarlo todo. La boda falsa, los informes policiales falsos, la solicitud fraudulenta de la orden de alejamiento. Luego vamos a presentar nuestros propios trámites, un proceso de divorcio con una buena dosis de acusaciones de fraude aparte. Miré mi césped, todavía maldito por el incidente del aspersor de ayer, y sentí algo que no había experimentado en meses. Optimismo genuino. No la desesperada esperanza de que las cosas mejoren, sino la firme confianza que da saber que finalmente estás jugando con todas las cartas sobre la mesa. Y Aarón, asegúrate de incluir una solicitud de restitución completa de todo el dinero que gastó en sus falsas escapadas románticas. Si quiere jugar legalmente, asegurémonos de que entienda las reglas. Ya estoy en ello. Para cuando terminemos, deseará haber pedido el divorcio como una persona normal en lugar de montar este elaborado psicodrama. Después de colgar, me senté en el porche un buen rato, pensando en los extraños giros que había dado mi vida. Hace 3 días, creía que estaba lidiando con una esposa infiel y un hermano desleal. Ahora estaba lidiando con un estafador que aún estaba casado legalmente y un tipo al que habían engañado para participar en una ceremonia de boda falsa. Casi me daba pena Marcus. Casi. Una semana después, empecé a pensar que tal vez el universo había decidido darme un respiro. Mi abogado estaba construyendo un caso que haría llorar de alegría a los libros de texto de derecho. Mi casa volvía a sentirse como un hogar de verdad, en lugar de la escena de un crimen. Incluso había empezado a dormir del tirón sin mirar el móvil cada 5 minutos por si Siena estaba tramando algo nuevo. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. En mi experiencia, el universo no da descansos. Solo toma pausas más largas para tomar café antes de que te caiga encima la siguiente catástrofe. Era jueves por la noche, sobre las 8, y estaba en la cocina preparando lo que se había convertido en mi cena de soltero por excelencia, sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate. Porque a veces la simplicidad es la máxima expresión de la sofisticación. Tenía rock clásico sonando en el teléfono, una cerveza enfriándose en la nevera y absolutamente ningún drama contaminando mi ambiente. Entonces oí la llave en la cerradura. Excepto que ya no era realmente una llave, porque había cambiado las cerraduras, ¿recuerdas? Era más como el sonido de alguien intentando usar una llave que se había transformado mágicamente en un trozo de metal inservible. El traqueteo frustrado duró unos 30 segundos antes de detenerse, seguido de lo que solo puedo describir como una grosería creativa que haría sonrojar a un marinero. Entonces, llamaron. No era el golpeteo furioso del incidente del aspersor, sino algo diferente. Más suave. Casi vacilante. El tipo de golpe que sugiere que la persona del otro lado ha cambiado de táctica y ahora intenta un enfoque diferente para conseguir lo que quiere. Apagué la estufa, porque el queso a la plancha no espera a nadie, y caminé hacia la puerta principal. Por la mirilla, pude ver a Siena de pie en mi porche, y algo definitivamente era diferente en su apariencia. Llevaba un suéter holgado. Algo inusual para alguien que solía vestirse como si estuviera haciendo una audición para la portada de una revista de negocios. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado. También inusual para alguien cuya rutina capilar habitual incluía suficientes productos como para abastecer una pequeña peluquería. Pero lo más inusual era lo que llevaba debajo del suéter. Un bulto. Un bulto muy obvio y redondo que definitivamente no había estado allí durante el desastre de los aspersores. Abrí la puerta, porque a veces hay que ver el desastre de cerca para apreciar la magnitud del desastre. Dijo, y su voz tenía ese tono suave y vulnerable que solía usar cuando quería algo caro o intentaba librarse de un apuro. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. Me hice a un lado y la dejé entrar, sobre todo por curiosidad, por ver exactamente qué tan profundo planeaba cavar ese hoyo. Entró en mi sala con pasos cuidadosos y mesurados, con una mano protectora sobre su barriguita, obviamente falsa. ¿Te ves? Diferente, dije, porque a veces decir lo obvio es la mejor manera de convencer a alguien de su mentira. Se sentó en mi sofá con el cuidado exagerado que usan las embarazadas en las películas para asegurarse de que el público sepa que están embarazadas.
Helen, dijo, mirándome con lo que seguramente pensó que eran ojos significativos. Estoy embarazada. Y ahí estaba. El siguiente capítulo de la obra maestra de manipulación y fraude de Siena. Tuve que admirar su dedicación. El falso bulto parecía hecho por un profesional, probablemente costaba más que la cuota mensual del coche de la mayoría de la gente. Felicidades, dije, sentándome en la silla frente a ella. ¿Cuándo sales de cuentas? 7 meses, dijo, frotándose la barriga falsa con esa devoción maternal que sería conmovedora si no fuera completamente inventada. Quería decírtelo en persona. Metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía un informe médico, deslizándolo sobre mi mesa de centro con la solemnidad de quien presenta un tratado de paz. Es tuyo, Helen. El bebé es tuyo. Tomé el informe y lo revisé rápidamente. Parecía bastante oficial, papel con membrete de una clínica médica, fechas que parecían apropiadas, toda la terminología médica correcta. Si no lo hubiera sabido, quizá me habría convencido. Pero sí lo sabía, porque llevaba 5 años conviviendo con una mentirosa patológica y me había vuelto bastante hábil para detectar sus artimañas. Esto es inesperado, dije, porque seguirle la corriente a veces te da más información que decir tonterías de inmediato. Sé que hemos tenido nuestros problemas, continuó, y ahora su voz adquiría ese tono trémulo que sugería que pronto podrían brotar las lágrimas. Pero esto lo cambia todo, ¿verdad? Este bebé, nuestro bebé, es una señal de que estamos destinados a estar juntos. Asentí pensativo, como si estuviera considerando seriamente las implicaciones de este milagroso acontecimiento. ¿Le has contado esto a Marcus? Por una fracción de segundo, su expresión cambió. Apenas se notaba, pero llevaba casado con ella el tiempo suficiente para reconocer las microexpresiones que indicaban que estaba a punto de lanzarse de cabeza a una mentira aún mayor. Claro que se lo dije, dijo ella, pero su voz había perdido algo de convicción. Él está feliz por nosotros. Por ti, quiero decir. Él entiende que este bebé necesita a su verdadero padre. Qué madurez de su parte, dije, levantándome de la silla. ¿Te traigo algo de beber? ¿Agua? ¿Té? ¿Vitaminas prenatales? Me vendría bien un poco de agua, dijo, y noté que empezaba a ponerse un poco nerviosa, probablemente preguntándose por qué no me arrodillaba agradecida por este regalo milagroso que me ofrecía. Fui a la cocina y llené un vaso de agua, tomándome mi tiempo, porque quería darle tiempo para que se acostumbrara a su actuación. Cuando regresé, se estaba ajustando el suéter, asegurándose de que la barriguita estuviera en la posición perfecta para el máximo impacto visual. Toma, le dije, dándole el agua. ¿Sabes qué es gracioso? Embarazada de 7 meses, estabas bebiendo vino en ese restaurante la semana pasada. Su mano se quedó congelada a medio camino de su boca. ¿Qué restaurante? El del centro. Mi amigo Jaque te vio allí con Marcus y dijo que estaban celebrando algo, tomando unas copas. Volví a sentarme, observándola procesar la información, pero estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable. Sí, no fue eso. Solo lo éramos. Tartamudeó, y prácticamente pude ver cómo giraban los engranajes en su cabeza mientras intentaba construir una nueva mentira para tapar la vieja. Y también es gracioso, continué, porque el impulso lo es todo en estas situaciones, que se nota tanto a los 7 meses cuando la mayoría de las mujeres no crecen tanto hasta los 8 o 9 meses. A menos que estés esperando gemelos. ¿Vamos a tener gemelos, Siena? Ahora tenía esa mirada atrapada, como un ciervo deslumbrado por los faros si además fuera un mentiroso compulsivo que acaba de caer en una red que él mismo ha creado. La cosa es que, dijo, y su voz se volvía cada vez más aguda y defensiva. Al principio le dije a Marcus que era su bebé, porque no estaba segura del momento. Pero luego hice los cálculos, y tiene que ser tuyo. ¿Eres más? Estable. Más preparado para este tipo de responsabilidad. Y ahí estaba. La confesión que tanto esperaba. Le había dicho a Marcus que el bebé era suyo, pero ahora necesitaba una fuente de apoyo financiero más fiable. Así que, de repente, era mío. La lógica era tan transparente que casi resultaba insultante. Marcus no puede permitirse un bebé, continuó, como si eso lo explicara todo. Su situación laboral es incierta,
Pero tú tienes la casa, los ingresos estables y el seguro médico. Este bebé merece el mejor comienzo posible en la vida. Saqué mi teléfono y le enseñé la pantalla, que había estado grabando toda nuestra conversación. ¿Sabes qué, Sienna? Tienes toda la razón. Este bebé se merece el mejor comienzo posible en la vida. Empezando por unos padres que no sean unos completos estafadores. Su rostro palideció al comprender lo que acababa de pasar. No puedes. Es ilegal. No puedes grabar a alguien sin su permiso. De hecho, en este estado, solo necesito el consentimiento de una de las partes para grabar el audio. Y estoy totalmente de acuerdo en documentar esta conversación. Me levanté y caminé hacia mi ventana, donde pude ver un coche de policía entrando en mi entrada. Los llamé hace unos 20 minutos, justo después de que llamaras a mi puerta con tu barriguita de utilería. Se le fue el color al darse cuenta de la trampa en la que había caído. Helen, no lo entiendes. Ah, lo entiendo perfectamente, dije cuando sonó el timbre. Falsificaste documentos médicos, intentaste cometer fraude de paternidad y acabas de admitir en una grabación que les has mentido a varios hombres sobre quién es el padre de tu bebé imaginario. Intentó levantarse del sofá, pero la barriga falsa lo hizo incómodo, y terminó pareciendo una tortuga intentando darse la vuelta. Esto es una trampa. No, dije, abriendo la puerta a los dos oficiales que estaban en mi porche. Esto es una preparación. Mientras se la llevaban, todavía agarrando su falsa barriga y gritando que todo era un malentendido, no pude evitar susurrarme a mí mismo, la preparación siempre supera a la actuación. Lo que pasa con ganar una guerra es que la victoria no siempre se siente como uno esperaba. Pasas tanto tiempo planeando estrategias, luchando y documentando cada batalla que, cuando por fin se disipa el humo, te quedas parado tras las repercusiones, preguntándote qué demonios se supone que debes hacer con todo este silencio. Habían pasado 3 semanas desde el dramático arresto de Sienna, y mi casa había adquirido un ritmo que había olvidado que era posible. Nada de visitas inesperadas. Nada de llamadas a medianoche de números desconocidos. Sin alertas de tarjetas de crédito por cargos misteriosos en zonas tropicales. Solo paz. Una paz dulce, aburrida y absolutamente hermosa. Estaba sentado en mi sala un sábado por la mañana, con un café en la mano, mirando el juego de ajedrez con el que Sienna y yo jugábamos en tiempos más felices. Bueno, en tiempos que creía más felices, antes de darme cuenta de que había estado tratando nuestro matrimonio como un juego cuyas reglas solo ella conocía. El juego era uno de esos caros de madera con piezas que pesaban de verdad, de esos que hacen un clic agradable al moverlas por el tablero. Lo compramos durante nuestro 2º año de matrimonio, cuando aún creía que las parejas que jugaban al ajedrez juntas permanecían juntas. Resulta que las parejas que mienten, engañan y cometen fraude juntas no permanecen juntas. ¿Pero quién lo diría? Tomé el alfil blanco, la pieza favorita de Sienna porque decía que se movía de forma inesperada, y le di vueltas en las manos. Por un momento, consideré tirar todo el conjunto a la basura, junto con las fotos de la boda, los regalos de aniversario y todos los demás objetos de una relación que aparentemente había sido una obra de arte sobre la traición. Pero entonces tuve una idea mejor. Empaqué cuidadosamente cada pieza excepto el alfil, los peones, las torres, los caballos, el rey y la reina. Todo fue a parar a una caja que subí a mi coche. 20 minutos después, estaba en el centro de donaciones de Goodwill, viendo a una voluntaria con el pelo morado y múltiples piercings aceptar mi contribución a su causa. ¿Un juego de ajedrez?, preguntó, echando un vistazo a la caja. Muy bien. Esto hará muy feliz a alguien. Eso espero, dije, y lo decía en serio. Quizás algún niño lo encontraría y descubriría su pasión por la estrategia. Quizás una pareja mayor lo compraría y disfrutaría de tardes tranquilas planeando sus próximos movimientos. Quizás tendría una vida mejor que en mi casa, donde se había convertido en un símbolo de todos los juegos que yo no sabía que estaba jugando. ¿Pero el alfil? El alfil se quedó. Lo puse en mi escritorio junto a la computadora, donde podía verlo todos los días, no como un recordatorio de Sienna, sino como un recordatorio de algo más importante, que las piezas más peligrosas del tablero son las que se mueven de forma inesperada. Esa tarde, sonó mi teléfono. Era Teresa Ward, la madre de Marcus, técnicamente mi ex-suegra,
aunque nuestras relaciones familiares se habían vuelto tan complicadas que necesitaba un diagrama para saber quién era pariente de quién y quién hablaba con quién. Helen. Tenía la voz temblorosa, de esas que se producen por llorar demasiado y dormir poco. Espero que no te moleste que llame. Claro, Teresa. ¿Qué pasa? Es por Marcus, dijo, y la oí respirar hondo como si se estuviera preparando para saltar por un precipicio. Está en problemas. En serios problemas. Me senté en la silla de mi escritorio y busqué automáticamente un bolígrafo y un papel, porque años de tratar con Sienna me habían enseñado que los problemas suelen venir con detalles que deben documentarse. ¿Qué clase de problema? Se llevó su dinero, dijo Teresa, y ahora las palabras le salían a borbotones, como si las hubiera estado reteniendo durante semanas y ya no pudiera contenerlas. ¿Todo? Sus ahorros, su cuenta corriente, incluso el dinero que le presté para esa inversión empresarial que tanto le entusiasmaba. $20,000. Helen. ¿Se fue? Me encontré escribiendo números en un papel, aunque no sabía bien por qué. $20,000. Era un montón de dinero para Marcus, quien nunca había sido especialmente bueno ahorrando, invirtiendo ni en ninguna de las aburridas actividades adultas que dan estabilidad financiera. ¿Cuándo pasó esto? Vació sus cuentas 2 días después de regresar de Hawái, le dijo que necesitaba el dinero para los honorarios legales y luchar contra los cargos que le imputaste, que era solo temporal y que le pagaría una vez que todo estuviera resuelto. Casi me reí, porque la audacia era tan pura, casi admirable. Sienna había convencido a Marcus para que financiara su defensa legal contra las consecuencias de traicionarme. Fue como pedirle a alguien que pagara la cuerda con la que lo ibas a colgar. ¿Dónde está ahora?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. ¿Se fue? Desapareció. Marcus intentó llamarla, pero su teléfono estaba desconectado. Fue a ese elegante apartamento que ella alquilaba. Resulta que nunca pagó la fianza, solo emitió cheques sin fondos. El casero dijo que hizo las maletas en plena noche y no dejó ninguna dirección de reenvío. Me lo imagino perfectamente. Sienna metió su equipaje de diseñador en el coche que había robado o alquilado con engaños, y se dirigió hacia su siguiente víctima con un bolso lleno del dinero de Marcus y probablemente una nueva identidad lista para usar. Hawái, California, Las Vegas, continuó Teresa. Marcus contrató a un investigador privado para intentar encontrarla, pero es como si se hubiera desvanecido. El investigador dice que probablemente ahora esté usando nombres falsos, identificaciones falsas. Cosas de nivel profesional. Nivel profesional. Eso tenía sentido. No se llega a ser tan bueno en el fraude de la noche a la mañana. Requiere práctica, y al parecer Sienna había estado practicando mucho con gente de la que ni siquiera había oído hablar. Teresa, dije con dulzura. Siento mucho que esto le haya pasado a Marcus. De verdad. Pero sabes que no puedo hacer nada para encontrarla, ¿verdad? Lo sé, dijo, y ahora podía oírla llorar. Solo necesitaba contárselo a alguien que la comprendiera. Alguien que supiera de lo que es capaz. Hablamos unos minutos más de Marcus, quien al parecer se estaba quedando con su madre mientras intentaba reconstruir su vida desde cero. Ella no me pidió perdón, y yo no me ofrecí. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Pero sí sentí algo que podría haber sido compasión por el tipo que creía estar robando a la esposa de otro hombre y terminó siendo robado a ciegas por un estafador profesional. Después de colgar, me senté en mi escritorio un buen rato, mirando ese alfil blanco y pensando en patrones. Sienna no solo me había estado engañando. Llevaba años tramando una estafa. Yo era el objetivo al que más le había costado descubrirlo. El marido confiable que pagaba las cuentas mientras ella perfeccionaba sus habilidades con otras víctimas. Esa noche, me senté y lo recopilé todo. Cada documento, cada grabación, cada prueba que había reunido durante el último mes. Extractos bancarios, recibos de hotel, llamadas telefónicas grabadas, mensajes de texto, declaraciones de testigos, informes policiales, la historia completa de la trama criminal de Sienna Ward, todo organizado con una atención al detalle que haría llorar de alegría a un fiscal federal. Lo metí todo en un sobremanila grande dirigido a la fiscalía, junto con una carta de presentación que describía la cronología y explicaba cómo encajaban todas las piezas. Sin dramatismo,
sin apelaciones emocionales, solo los hechos presentados en orden cronológico con la documentación de apoyo pertinente. El camino al buzón se sintió de alguna manera ceremonial, como si estuviera realizando el último ritual de un hechizo muy largo y complejo. El sobre hizo un ruido metálico al tocar el fondo del buzón, y ese sonido, ese simple sonido cotidiano, me pareció la campanada de la victoria más satisfactoria que jamás había oído. Allí, en la tranquilidad de la noche, comprendí que así era como realmente se sentía un cierre. No una confrontación dramática ni una reconciliación entre lágrimas, sino el simple acto de meter los hechos en un sobre y enviárselos a quienes se encargaban de gestionarlos. Caminé de regreso a mi casa, ahora toda mía, y sonreí. La guerra había terminado, y la había ganado de la única manera que importaba, estando preparada, siendo paciente y dejando que la verdad hablara por sí sola. 2 meses después, descubrí algo que probablemente debería haber sido obvio, pero que de alguna manera se sintió como una revelación. La vida sin dramas constantes es, en realidad, bastante buena. Me había adaptado a una rutina que habría aburrido a mi antiguo yo, pero que hacía que mi nuevo yo sintiera que había descubierto algún secreto de la existencia. Despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando la crisis de alguien más exigía mi atención inmediata. Desayuné sentada, leyendo noticias en lugar de buscar en mi teléfono la última entrega de ¿Qué nuevo infierno ha creado Siena hoy? Fui a trabajar, hice mi trabajo y volví a casa, a una que seguía exactamente igual que la dejé. Fue revolucionario. Pero lo bueno de reconstruir tu vida es que, con el tiempo, empiezas a buscar maneras de que sea algo más que tú misma. Solo puedes reorganizar tu armario y actualizar tus contraseñas un tiempo antes de darte cuenta de que la paz es genial, pero tener un propósito es aún mejor. Así fue como terminé como voluntario en el centro comunitario del centro, enseñando ajedrez a niños que probablemente se creían demasiado geniales para jugar hasta que se dieron cuenta de que era básicamente una guerra con piezas de madera. El programa se impartía los martes y jueves por la noche, y llevaba unas 6 semanas haciéndolo cuando ocurrió algo que me recordó por qué había dejado ese alfil blanco en mi escritorio. Era jueves por la noche y estaba trabajando con un grupo de 8 niños de entre 7 y 12 años. La mayoría estaban allí porque sus padres necesitaban un lugar seguro para que estuvieran después de la escuela, pero algunos estaban realmente interesados en aprender estrategia y táctica. Es hermoso ver la cara de un niño cuando descubre cómo funcionan todas las piezas, cuando se da cuenta de que el ajedrez no se trata solo de mover pequeñas figuras de madera, sino de pensar con 3 pasos de anticipación. Estaba preparando el tablero para una demostración cuando Maya, una niña de 10 años con coletas y una concentración tan intensa que sugería que sería peligrosa de mayor, cogió el alfil blanco y lo levantó a contraluz. Señor Hallen, dijo, dándole vueltas a la pieza entre sus pequeñas manos. ¿Es esta la más fuerte? Era una pregunta tan simple, pero me impactó como un tren de carga cargado de perspectiva. Allí estaba esta niña, mirando la misma pieza que se había convertido en mi símbolo personal de supervivencia, haciendo la misma pregunta que yo me había estado haciendo durante meses. No es la más fuerte, dije, sentándome frente a ella en la mesa pequeña. Pero es una de las más interesantes. ¿Por qué? Moví el alfil al centro del tablero y le mostré cómo podía atravesarlo en diagonal, cómo podía controlar casillas inaccesibles para otras piezas, cómo podía deslizarse tras las líneas enemigas y crear amenazas desde ángulos inesperados. ¿Ves cómo se mueve?, pregunté, trazando las trayectorias diagonales con el dedo. La mayoría de la gente se centra en la reina porque es la más poderosa, o en la torre porque es directa y fácil de entender. ¿Pero el alfil? El alfil es el que te sorprende cuando no prestas atención. Maya asintió con seriedad, como si le estuviera explicando los secretos del universo en lugar de la estrategia básica del ajedrez. ¿Así que es astuto? Astuto no, dije, pensando en la palabra. Paciente. Estratégico. Espera el momento oportuno. Y entonces ataca desde un ángulo que nadie vio venir. Volvió a colocar el alfil en el tablero con la reverencia de quien maneja un objeto sagrado. Quiero ser como el alfil. Ya lo eres. Se lo dije, y lo decía en serio. Este chico llevaba 2 meses asistiendo al club de ajedrez, absorbiéndolo todo en silencio, casi sin hablar, pero siempre observando. Me recordó a mí misma durante esas largas semanas en las que reunía pruebas y preparaba mi caso contra Siena. Paciente. Metódica. Esperando el momento oportuno para actuar. Esa noche,
Después de que cerrara el centro comunitario y de haber ayudado a apilar sillas y recoger los juegos de ajedrez, conduje hacia las montañas. No estaba planeado. Me encontré tomando la sinuosa carretera que subía a las colinas al este del pueblo, lejos del alumbrado público, del tráfico y de todo el ruido que hoy en día se hace pasar por civilización. Me detuve en un mirador que descubrí hace años durante una de mis excursiones de senderismo en solitario, cuando necesitaba alejarme de casa y pensar. El aparcamiento estaba vacío, salvo mi coche, lo cual no me sorprendió considerando que eran casi las 10 de la noche de un jueves. Tomé mi termo de café de verdad, no el instantáneo que había estado tomando durante lo peor del drama de Siena, y caminé hacia la barandilla que daba al valle. Las luces de la ciudad se extendían como un circuito impreso, todos esos pequeños puntos de luz representaban a la gente viviendo sus vidas, luchando sus batallas, haciendo las paces con el caos que les había tocado. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, el silencio no era vacío. No era el silencio opresivo de una casa donde dos personas habían dejado de hablarse. No era el silencio ansioso de esperar a que estallara la siguiente crisis. Esto era diferente. Este era el silencio de la conclusión, de los problemas resueltos y las cuentas saldadas. Pensé en Siena, donde quiera que estuviera ahora. Probablemente en otra ciudad, estafando a otra víctima que se creía el hombre más afortunado del mundo por haber conquistado a una mujer tan hermosa y sofisticada. Pensarlo ya no me enojaba. Solo me cansaba. Cansado por todas las personas que tendrían que aprender a las malas lo que yo había aprendido. Cansada de todas las mentiras que desbarataba en su interminable búsqueda de lo que creía estar buscando. Pero sobre todo, pensaba en Marcus. Según la última actualización de Therese, poco a poco estaba reconstruyendo su vida. Se había mudado de casa de su madre, había encontrado un nuevo trabajo y, al parecer, estaba viendo a un terapeuta para resolver lo que Therese, diplomáticamente, había llamado problemas de confianza. No habíamos hablado desde el incidente del aspersor, y no estaba seguro de que lo hiciéramos alguna vez. Algunas relaciones no sobreviven a ese tipo de traición, incluso cuando ambas partes fueron técnicamente víctimas del mismo estafador. Quizás estaba bien. Quizás algunos puentes deberían seguir quemados. Saqué mi teléfono y miré la pantalla, esperando ver la típica colección de correos del trabajo y spam. En cambio, recibí un mensaje de la mamá de Maya, agradeciéndome las clases de ajedrez y diciéndome que Maya había estado practicando en casa todas las noches, planteando problemas y buscando soluciones con la intensidad de un maestro de ajedrez preparándose para un torneo. Dice que quiere pensar como el señor Hallen. El mensaje decía, signifique lo que signifique, está funcionando. Tiene más confianza, está más centrada. Gracias por mostrarle que ser paciente y estratégico no es lo mismo que ser débil. Sonreí, mirando las luces abajo y pensando en esa niña con una concentración férrea, aprendiendo que a veces el movimiento más poderoso es el que nadie ve venir, aprendiendo que la preparación siempre supera el rendimiento. El café seguía caliente, la noche seguía tranquila, y por primera vez en años, sentía que mi vida volvía a ser mía. Ni el drama de Siena, ni la traición de Marcus, ni el caos ajeno. Solo mía. Me quedé allí arriba, en las montañas, hasta casi la medianoche, tomando café y disfrutando del silencio que finalmente se había convertido en paz. Porque las guerras no se conforman con gritos, gestos dramáticos ni fantasías de venganza en público. Se conforman con paciencia, preparación y la silenciosa satisfacción de saber que jugaste a largo plazo mejor de lo que nadie creía. Y lo mío, por fin, terminó por completo.